Muchísimas gracias, Anibelka. Aprovecho para enviarle un saludo a mi madre hermosa que me acaba de escribir para saber cómo amaneció su hija. Qué lindo es tener personas que se preocupan por ti. Ese apellido debiera ser de primero. Sí, que te dan seguimiento. Yo coincido contigo. Un beso para mi madre. Miren, esta semana el director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo un anuncio de que ya se estaban empezando a recibir los acuerdos, las solicitudes de acuerdos por partes involucradas en el caso Senasa 2.0. Acuerdos que yo les voy a establecer a ustedes, y yo sé que hay mucha gente que no es experto en derecho y que yo quise aplatanar para mí, para todos ustedes. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, de manera formal, no existe la delación premiada. ¿Y qué es la delación premiada de manera formal? Que un investigado o que un condenado confiese el delito o aporta pruebas de cierto delito o de ciertas acusaciones, y esto permite que tenga ciertos beneficios como acuerdos parciales, procedimiento penal abreviado, criterio de oportunidad, disminución de pena y así sucesivamente. Pero en la República Dominicana, a pesar de que no contamos con una delación premiada de manera formal como existe en otros países, por ejemplo, como Brasil, el Ministerio Público se abraza de algunos procedimientos legales. En el caso de la ley 76-02, que por ejemplo el artículo 34 habla del criterio de oportunidad y permite al Ministerio Público prescindir de la acción penal cuando el imputado colabore eficazmente. La pena es menor en comparación con delitos más graves. Pero está también el artículo 363-366 que establece procedimiento abreviado cuando el imputado admite la culpa, admite hechos por reducción de pena, por pena suspendida y por otro tipo de acuerdos como la reducción económica. Y cuando veo el anuncio del señor Wilson Camacho, me causa indignación. Y me causa indignación porque quisiera saber yo que quienes están llamados a investigar y a que se materialice la pena y el régimen de consecuencias del país, más que eso, lo que hacen es promover la corrupción del país. Y digo promover de manera responsable porque cuando usted llega a este tipo de acuerdos con personas que evidentemente y conforme a las pruebas que usted mismo ha recabado, usted le da el beneficio. Le da el beneficio de libertad, le da el beneficio de reducción de pena, le da el beneficio porque si entregan aportes económicos de lo que ya, y lo voy a decir textualmente, le han robado al país, devuelven 2 cheles, devuelven el 30%, devuelven el 40% y ya son libres. Y yo no voy a irme más lejos porque traje varios casos que han pasado. Miren el caso Antipulpo. La figura principal del Antipulpo, que es el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, él no asumió culpa, no litigó, pero por ejemplo está el caso de ese mismo, de que se encuentra dentro de ese mismo caso Antipulpo, el señor Francis Antonio Rodríguez, que fue funcionario y que facilitó, no lo dice Jesse Pérez, lo dice el expediente del Ministerio Público, contratos al señor Alexis Medina. ¿Y qué hizo él? Procedimiento abreviado. Esa fue su negociación. Admisión de culpabilidad, entrega de bienes, colaboración testimonial. ¿Y qué hizo esto? Que tenga una pena suspendida. Pero en el caso de otros perfiles, como el señor Fernando Rosa, un acuerdo parcial que también involucró devolución de recursos. Pero no nos vayamos más lejos, vámonos al caso de la Operación Medusa, que todavía esta semana estábamos discutiendo, donde la figura principal es el ex procurador Jan Alain. Pero el señor Javier Alejandro Forteza, que está involucrado, porque las figuras principales nunca asumen culpa, él tampoco ha negociado, Jan Alain, pero este señor hizo un acuerdo de procedimiento abreviado, el señor Javier Alejandro. ¿Y qué permitió esto? Entrega de bienes y admisión de lavado, que terminó en un desenlace de pena reducida. Y así sucesivamente, si yo continúo con los demás casos, el caso Calamar, donde las figuras principales son el señor Donald Guerrero y el señor Gonzalo Castillo,
Castillo, que ninguno de los dos tampoco ha asumido, todo lo contrario, ha litigado. Pero funcionarios y técnicos que formaban parte de esos presuntos entramados, ¿qué hicieron? Admitieron pagos irregulares, entregaron documentación interna, devolvieron sumas parciales de dinero y esto le permitió esa negociación con el Ministerio Público. Y cuando veo todos estos casos, sin mencionar el caso de Odebrecht, sin mencionar ese caso, que ustedes saben todo lo que implicó, yo quiero preguntar al Ministerio Público de la República Dominicana qué es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos con este tipo de acuerdos y, ojo, esto es con las figuras que tienen el vínculo y tienen los permisos, entre comillas, que se les permite este tipo de negociación, porque aquí hay ley para unos y para otros no. Estamos promoviendo la corrupción en la República Dominicana, estamos promoviendo lo mal hecho con este tipo de negociaciones. A mí me están hablando ya de negociaciones en el caso Senasa, donde estamos hablando del desfalco al Estado y al pueblo dominicano. Y ya estamos en negociaciones. Yo creo que a esto le debemos dar una mirada porque lo que estamos haciendo es promover que se acuda a este tipo de acciones que le fallan al pueblo, que le fallan al país y que le fallan a todo el presupuesto, a la economía y al desarrollo de un país que tanto lo necesita.